Hola, bienvenidos y bienvenidas a la quinta entrega de videos explicativos sobre literatura costarricense. En el pasado video abordamos las primeras 4 décadas del siglo XX, enfocadas en el declive del modelo liberal y el inicio de una conciencia crítica en el país. Ahora hablaremos sobre las luchas sociales desencadenadas en la época, sobre la dinámica de la United Fruit Company en Costa Rica y sobre la influencia de estos acontecimientos en la literatura de nuestro país. Iniciaremos hablando sobre la United Fruit Company en Costa Rica. Es importante en primera instancia caracterizar la región en la que se llevó a cabo la producción bananera de la United Fruit Company en nuestro país. En términos territoriales e institucionales, la región Atlántico-Caribe surgió como la comarca de Limón. Fue ratificado por el decreto número 27 del 6 de junio de 1870 y posteriormente se consolida como provincia a través del decreto 59 del 1 de agosto de 1902. Los aspectos anteriormente mencionados permiten englobar la creación, consolidación y dinámica de esta región dentro del proyecto liberal. Conejo Barbosa indica que los actores del liberalismo no solo se enfocaron en dar significado a una identidad nacional como anteriormente lo hemos visto, sino que dentro de sus inspiraciones europeas han hecho lo mismo con las ciudades, dando entonces un significado a estas según sus intereses, características e influencias de los inversionistas extranjeros. Es decir, lo que actualmente conocemos como Limón era parte de la construcción imaginaria de las llamadas ciudades bananeras, tan importantes para la expansión y diversificación del mercado estadounidense en territorios latinoamericanos. Ahora bien, la entrada de capital de la United Fruit Company en el país se da en gran medida por la necesidad de llevar a cabo uno de los proyectos más anhelados por los liberales costarricenses, es decir, la construcción del ferrocarril. Este proyecto pretendía unir la periferia con el Valle Central. Entre los años de 1866 y 1889 se plantearon diversos contratos para llevarlo a cabo. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó. En un nuevo intento para lograrlo, el contrato se le concedería a la familia Meix, quien para la época había desarrollado diversos proyectos ferroviarios en América Latina y que dieron visto bueno para utilizar Puerto Limón como punto focal para la unión del Valle Central con el Atlántico. Gran parte de los recursos para financiar este proyecto recayeron en los ingresos del Estado y lo restante fue obtenido por empréstitos, es decir, préstamos con los ingleses. El acuerdo siempre se manejó bajo secreto en los detalles, esto con el fin de que la oposición u otros actores no entorpecieran el proceso. Casey menciona que el pago de dichos préstamos con diversos inversionistas y entidades inglesas se garantizaban con los monopolios estatales de tabaco y licores, con el impuesto sobre la exportación de café y con las ganancias que generara el ferrocarril. Sin embargo, estas maniobras llevaron al país a sufrir una enorme deuda y una imposibilidad de mantener el ferrocarril en sus manos. Para 1884, con el afán de progresar con el tramo hacia el Atlántico, se concretaría el Tratado Soto-Kit, donde se cedería, según Viales Hurtado 2001, abro comillas, a la Compañía del Ferrocarril de Costa Rica, controlada por Minor Cooper Kitt, 800.000 acres, unas 333.333 hectáreas de tierras baldías, cierro comillas. Esta obtención de tierras se vería ampliada con el contrato de 1888 por más de 280.000 hectáreas. Es importante recalcar que muchas de estas tierras denunciadas no solo abarcaban las líneas del ferrocarril, sino una extensión de tierra lateral, las cuales serían utilizadas para el cultivo de banano. Es de relevancia indicar en este punto que Minor Cooper Kitt se encontraba emparentado por línea materna con la familia Meix, quienes desde el gobierno de Tomás Guardia desarrollarían los proyectos ferroviarios y por quienes probablemente Kitt se pudo acercar con los líderes de nuestro país. Con las 613.333 hectáreas conseguidas
Kidd planeaba la posibilidad de unir varios ramales, desde el Atlántico Pacífico hasta el norte del país, con el fin de explotar las tierras que se le otorgarían en los tratados anteriormente mencionados. Estas tierras tendrían extensión de impuestos y Kidd podría disponer de ellas como quisiera por un periodo inicial de 20 años. Sin embargo, si las tierras después de este periodo no se encontraban ocupadas o cultivadas, volverían a manos del Estado. Es entonces que Kidd establecerá convenios como el de la River Plate Trust Loan and Agency Company Limited, traspasando las tierras para su utilización, y si bien el gobierno planteó algunas reglas en el convenio, muchos fueron cambiando mientras avanzaba la negociación. Es así que la River Plate se adjudicó el derecho a administrar, desarrollar, vender, arrendar, cultivar, permutar o hacer de otra manera con los terrenos a su libre elección, asumiendo los costos. Así también las ganancias pararían a un fideicomiso controlado por la River Plate, en el que tendrían participación de la Compañía del Ferrocarril, del Gobierno de Costa Rica y de la River Plate. Si bien el país se encontraría contemplado en las ganancias generadas del convenio, este no se vería inmerso en la toma de decisiones, lo que claramente atentaba a la soberanía del país. El convenio debía ser aprobado por el Congreso, luego de la revisión y modificación por parte del gobierno. Sin embargo, algunas de estas modificaciones no fueron bien vistas por la River Plate. Ya para junio de 1889, el gobierno ya había declarado indenunciables las tierras brindadas en los contratos de 1884 y 1888, que se encontraban a lo largo y ancho del país. Esto con el fin de que la compañía le sacara el máximo provecho, siendo el mayor beneficiado Minor Cooper Cade. Kidd mantenía especial interés en la zona Limón, por lo que dentro del convenio decide denunciar algunas tierras que se concentraban en el Valle Central y decide enfocarse en el Atlántico Caribe. En 1886, sin conocimiento del Estado, decide firmar un acuerdo con empresarios ingleses para sembrar banano. Es así que en 1889, mediante la fusión de sus tres compañías en el Caribe, funda la United Fruit Company, la cual anteriormente llevaba como nombre Tropical Trading Topping. En la nueva compañía, Minor fungiría el cargo de vicepresidente. Viales menciona que la United Fruit Company entonces pasaría a estar compuesta por alrededor de 100.000 hectáreas en la división Limón, la cual se encontraba constituida por las plantaciones bananeras del Valle de la Estrella, Río Banano, Cent, Siquirres y Santa Clara. Además de ello, Kidd resguardaría las tierras indenunciables dadas por el gobierno en Nicoya y Punta Arenas. Las últimas décadas del siglo XIX fueron marcadas por la firma de diversos contratos, con el fin de construir algunos tramos de la vía férrea. Contratos que en su mayoría tuvieron diversas exenciones, como el del usufructo de la vía por 99 años o la exención de impuestos por 20 años. La gran mayoría de estos contratos tenían una conexión con Minor Kidd, sin que éste participara directamente de las negociaciones. Por otra parte, las compañías que no se encontraban directamente enlazadas con la UFCO o con Minor Kidd no representaron gran relevancia, pues rápidamente fueron absorbidas por la United Fruit Company como subsidiarias, pues no podían competir de manera equitativa con esta. Es por ello que S.P. y Chapman en el 2010 dicen que no sorprende que la United Fruit se conociera como el pulpo. Y si bien no tenía mayor interés en las compañías competidoras, sí lo tenía en mantener el monopolio ferrocarrilero en el Atlántico. En este punto, la UFCO contemplaba grandes territorios de tierras cultivadas por banano, el cuasi monopolio de las líneas férreas y algunas concesiones de tierras, las cuales fueron de grandes proporciones y que permitieron el origen y desarrollo de un enclave bananero, fortificando su presencia y relevancia en el país. Es importante mencionar que muchas de estas tierras adquiridas se encontraban en gran medida ocupadas por grupos indígenas. Los derechos con relación a la tierra fueron respetados a muchos individuos de la clase dominante, pero no fue así en el caso de pequeños denunciantes o grupos autóctonos, los cuales fueron presionados por sus tierras y cultivos. El tema de tierras se trataría ya adentrado el siglo XX.
Ahora que conocemos la llegada de la United Fruit Company al país, hablaremos sobre el enclave bananero y la economía de enclave en el Atlántico costarricense. Viales plantea las siguientes premisas y características del enclave bananero y la producción de este producto, las cuales indican que 1. La inversión bananera en Centroamérica se hizo a principios del siglo XX sobre la base de capital exclusivamente estadounidense. 2. La inversión bananera se hace sobre la base de una organización totalizadora que responde a centros de decisión ubicados fuera del área de productividad. Con este se genera el principio de extraterritorialidad. 3. Las leyes nacionales no tienen validez en la región en que se ubica el enclave, por lo que la plantación bananera es también una concesión política. 4. La inversión bananera se establece en relación con concesiones ferrocarrileras y/o de transporte marítimo. 5. Los enclaves promueven el proceso de proletarización con la creación de nuevos grupos sociales, los obreros agrícolas bananeros y los trabajadores industriales en los ferrocarriles y en las instalaciones fabriles y portuarias. 6. Los enclaves bananeros son agentes negativos que refuerzan la orientación hacia afuera, al subrayar la naturaleza agrícola de la producción nacional y a reforzar la dependencia de mercados mundiales. Contemplando lo anterior y enfocándonos en el contexto de nuestro país, Ronnie Viales plantea que el enclave bananero desarrollado por la United Fruit Company en Centroamérica y en Costa Rica más concretamente, fue el resultado de una fuerte y directa inversión del capital extranjero, estadounidense en este caso, planteado en un espacio. Debido a lo anterior, la injerencia del gobierno se ve disminuida, ya que estas zonas gozan de carácter extraterritorial, en donde se desarrollan dinámicas alejadas a las del resto del país. Aunado a ello, el enclave se reforzó producto de la política agraria liberal y por la presencia de infraestructura marítima y portuaria para la exportación, en este caso principalmente bananera. Otro aspecto importante a mencionar es la economía y las dinámicas sociales desarrolladas en los enclaves. Viales Hurtado en el 2006 menciona que la explotación de mano de obra y la proletarización que se fomentó en los enclaves permitió la segmentación por clase, etnia y género. Esto ampliaría el malestar social, tema del que hablaremos más adelante. Por otra parte, el enclave se caracterizó por tener un fuerte componente multicultural debido a la migración extranjera e interna. En este punto es importante recalcar que la población de origen jamaiquino fue la que mayor explotación sufría. Esto se debe a que los dirigentes aducían un alto conocimiento por parte de ellos con relación al cultivo del banano y del cacao. En síntesis, los enclaves eran un enorme conglomerado, que según Viales constituirían una estructura social en el Caribe, que durante este periodo se vería conformada por trabajadores individuales, obreros especializados y peones, todos ellos relacionados inmediatamente con la UFCO. Esta relación entre trabajadores y la UFCO se tornaría un tanto conflictiva, pues si bien era la principal empleadora de la región, en ella también se experimentaba una gran explotación laboral y un vacío respecto a la legislación laboral. Estas afectaciones llegarían a un punto cúspide, que se tradujo en la huelga bananera de 1934. Por otra parte, los trabajadores despedidos encontrarían en la usurpación de tierras un paliativo para sus males. Muchos de ellos se asentaron a los lados de las vías férreas. Es importante indicar que el enclave, además de social, tenía un componente económico. Falero en el 2015 indica respecto a los enclaves que estos podrían ser caracterizados como territorios en los que se habilitan condiciones económicas especiales en relación al resto del Estado-nación en que se ubican para el desarrollo de actividades económicas de diverso tipo por parte de las transnacionales en forma directa o indirecta. Es decir, la UFCO controlaba el comercio y la economía en la región, la cual en un inicio se basaba en el no pago en efectivo a cambio del pago con tiquetes a los trabajadores. Estos tiquetes eran aceptados únicamente en los comisariatos y comercios controlados por la United Fruit Company. No tenían validez fuera de la región o en comercios que no tuvieran relación con esta empresa. Estas características serían posteriormente parte de las manifestaciones y demandas de los trabajadores bananeros.
Ahora hablaremos sobre el abandono de la United Fruit Company en el Atlántico y su traslado al Pacífico Sur. Avanzadas las primeras décadas del siglo XX, el panorama de las plantaciones en el Atlántico eran desalentadoras. Los problemas económicos a nivel mundial significaron pérdidas para la exportación de banano, pero además de ello, la zona se encontraba duramente afectada por diversos males. Entre estos se encontraban las plagas, como el mal de Panamá, el cual generaba pérdidas casi totales del producto, y la poca vitalidad del terreno por el desgaste, debido a diversas sustancias utilizadas en las bananeras. Ante dicho panorama, era cada vez más palpable el abandono de la UFCO en la región. Tal abandono se vería reforzado por los despidos masivos que se estaban ejecutando. Mientras tanto, en el Pacífico Sur, se estaban desarrollando un conjunto de expediciones por parte de las filiales de la United Fruit Company. Cerdas Albertazzi en 1993 menciona que no solo Costa Rica estaba experimentando el traslado de costa a costa, pues ya en Panamá se había ejecutado a través de la Chiriquí Land Company en 1927 y también estaba ocurriendo en Guatemala. Para 1930, el escenario en el Atlántico era aún más desalentador, pues la UFCO había retirado infraestructura, entre ello líneas férreas, incomunicando varias comunidades que para esa fecha eran prósperas, como por ejemplo Siquirres, zonas en donde además hubo un abandono generalizado de tierras y casas por la ida de la United Fruit Company, o conocida como UNAI en ese entonces. Esto generó una gran preocupación en el gobierno. En el Pacífico Sur, la UFCO trabajó con el nombre de Compañía Bananera de Costa Rica. Esta decisión fue tomada con el fin de protegerse de la ley antimonopolio. Ese mismo año se firmaría un contrato que permitía a la compañía bananera explotar las tierras del Pacífico Sur, esta vez con acuerdos relacionados a la dotación de infraestructura por parte de la compañía, para que la zona pacífica tuviera mayor comunicación con el Valle Central. Aunado a ello, se comprometían a seguir plantando en el Atlántico hasta en un 50%. Este acuerdo sería muy similar a los de 1884 y 1888, ejecutados en la zona caribeña, donde la United Fruit Company levantó toda la infraestructura implementada en dicha zona. A pesar de la fuerte oposición, el Congreso aprobó el contrato para la producción a gran escala. La compañía bananera no cumplió a cabalidad con el contrato, pues abandonó por completo la producción en el Atlántico. Aunado a ello, ejecutó gran presión en la población, producción y comercio de la región Pacífico Sur, con el fin de acceder a mayor cantidad de tierras. Cabe destacar que las dinámicas del Pacífico Sur distaban mucho de la práctica bananera, y si bien hubo gran resistencia a abandonar la zona, la fuerte competencia de la compañía los terminó desplazando. Por otra parte, el grueso de la población aumentó, esto producto de la migración de los antiguos trabajadores de la United Fruit Company en el Atlántico y de otras zonas del país. Debido a ello, se implementa el enclave, con algunas diferencias respecto al del Atlántico. Varias figuras como Joaquín García Monge extendieron su preocupación por el enorme poderío de la United Fruit Company en el país, pues para él aprobar el contrato de 1930 significaba repetir el destino de la zona atlántica. En efecto, esto ocurrió 45 años después. Del prometido desarrollo y enriquecimiento de la región no quedó nada. La región quedó sumida en una dolorosa crisis económica, social y moral. Ahora bien, para dicha época se desarrollaría un malestar general que se traduciría en diversas comunicaciones entre varios actores políticos, sociales y también trabajadores de todo el país. Esto con el fin de hacer conocer sus necesidades más básicas y con el fin de plasmar las injusticias por las que pasaban las clases bajas del país. Es por ello que se solicitan entonces diversas demandas, las llamadas demandas sociales. Respecto a las demandas sociales, es imposible olvidar los grandes abusos por parte de la United Fruit Company, que a puro pulso se convirtieron en las infaltables luchas en forma de huelgas por parte de sus trabajadores,
quienes consiguieron a través de estos movimientos crear sindicatos, aumentos salariales, mejores condiciones en infraestructura de uso común, vacaciones, seguros médicos y aguinaldos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los nuevos actores sociales y políticos en el país en esta época. Primeramente tenemos a la Liga Feminista. Esta tuvo un papel fundamental en la conquista por el voto femenino. Estableció desde su fundación estrechos vínculos con el movimiento feminista latinoamericano y no contó con un importante apoyo de las bases femeninas, pero sí por parte de algunos presidentes, intelectuales y diputados liberales progresistas. Este proceso de lucha sufragista culmina con el decreto del 20 de junio de 1949, con el cual se aprueba constitucionalmente el voto femenino en Costa Rica. Es necesario destacar que la Liga Feminista tuvo un papel fundamental en la difusión de la ideología liberal del orden y del progreso, y de apoyo a las políticas sociales del Estado liberal durante las primeras 3 décadas del siglo XX. Además, en 1924 se da la creación por ley del Reformatorio de Mujeres. Entre otras funciones, presionó efectivamente en este mismo año para que se detuviera la discriminación salarial contra las maestras menos calificadas, es decir, que se les pagara un salario equivalente al de sus compañeros varones, que reclamaban un aumento salarial. Un ejemplo de la concordancia con la óptica liberal es el discurso de Sara Casal, una de las principales líderes de la Liga Feminista, la cual tendía a enfatizar la importancia de moralizar e higienizar a los sectores populares y la necesidad de armonizar las relaciones sociales a partir del hogar. En este proceso, las mujeres, las maestras y las madres estaban destinadas por naturaleza moral a jugar un papel crucial en la erradicación de una serie de males sociales que afectaban a sus hijos y en la promoción de la paz en el hogar y en la sociedad. Lo anterior según Rodríguez, 2005. La izquierda costarricense. La izquierda costarricense, después de una breve exclusión electoral que estuvo en vigor entre junio de 1931 y septiembre de 1932, fue la única que logró permanecer como una organización legal. Tras cambiar su nombre a Bloque de Obreros y Campesinos, pudo insertarse en el sistema político y competir de manera sistemática en los comicios del periodo de 1932 a 1948. Investigaciones sobre el Partido Comunista de Costa Rica en el periodo anterior a 1950 pueden dividirse en 4 grupos. Las que versan sobre intelectuales y líderes como Manuel Mora, Carlos Luis Fallas, Rómulo Betancourt, Carlos Luis Sáenz y Carmen Lira. Las que examinan el papel jugado por la izquierda en las luchas sociales de las décadas de 1930 y 1940. Las que analizan la alianza entre los comunistas, el Republicano Nacional y la Iglesia Católica de 1943, y el conflicto político posterior que culminó en la Guerra Civil de 1948, luego de la cual el Partido Comunista fue ilegalizado. Y las que tratan específicamente sobre el origen intelectual del partido, sus primeras actividades, su discurso público y la participación femenina. Como se mencionó con anterioridad, estos nuevos actores ejecutaron diversos movimientos, con el fin de hacerse escuchar y evidenciar las necesidades laborales que tenían los trabajadores, ya fueran obreros, ebanistas, bananeros, entre otros. A estas luchas también se unieron la Liga Feminista y otras agrupaciones. Algunos de estos movimientos fueron: comencemos hablando de las huelgas de 1918. Estas huelgas, las cuales iniciaron en julio, se consideran el primer movimiento social en la historia del país y tuvieron una duración de 5 días. Las peticiones de los huelguistas, iniciadas por los ebanistas y carpinteros en San José, giraban en torno a los problemas salariales afectados por la crisis económica debido a la Primera Guerra Mundial y a la demanda de una jornada laboral de 8 horas. Además, este movimiento social tenía como finalidad exponer las dificultades que atravesaban los diferentes gremios por el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad, las difíciles condiciones de vida que enfrentaban y la explotación laboral. Estas se caracterizaron por determinar la participación de 47 obreros del ramo de la ebanistería y la carpintería,
dando lugar a una aptitud de consolidación por parte de los trabajadores, pero también caracterizadas por presentar disputas y riñas entre los aprendices y de los obreros proletariados debido a la diferencia abismal de ingresos salariales. De esta forma, las huelgas de julio de 1918 marcaron una transición del mutualismo al sindicalismo, es decir, buscando la defensa de los intereses de la clase obrera y su estabilidad laboral, así como leyes que protegieran a los trabajadores. No obstante, sería hasta la huelga de 1920 que llevaría a la aprobación de la ley por la jornada de 8 horas y por ende su incorporación en el Código de Trabajo. Participación femenina en las huelgas de 1920. La imagen de la mujer costarricense a principios del siglo XX se plantea como un ser de carácter dócil, pasivo y sumiso. Sin embargo, debido al panorama histórico que se desarrollaba en 1920, la participación femenina en dicho movimiento provocó el establecimiento de parámetros de equidad e igualdad de género y la reconstrucción de la figura femenina en su condición de obrera. Por consiguiente, las luchas de las trabajadoras urbanas en Costa Rica fueron impulsadas debido al descontento provocado por la diferencia salarial al de sus contrapartes masculinos, la explotación de la fuerza de trabajo femenino por parte de los patronos y a su vez la inferioridad social producto del sistema ideológico patriarcal que regía en el país. Dentro de los movimientos huelguísticos femeninos sobresalen el conflicto en la fábrica textil, el laberinto, en donde 20 trabajadoras de los telares se declararon en huelga, el caso de las obreras de la fábrica de cerveza Traube, de las pureras y cigarreras y el de las costureras. Ahora vamos a hablar un poco sobre la gran huelga bananera del Atlántico. Esta se llevó a cabo entre el 9 de agosto y el 16 de septiembre de 1934. Esta gran huelga fue contra la United Fruit Company, que abarcó a cerca de 10.000 trabajadores del banano en la zona atlántica de Costa Rica. Esta gran huelga es considerada la primera manifestación de protesta contra una empresa norteamericana y su finalidad era buscar salarios más altos y mejores condiciones de vida para los trabajadores bananeros, mineros y ferroviarios. A pesar de la insistencia de algunos representantes del gobierno de negociar con los huelguistas para buscar una salida al conflicto, la posición de la UFCO fue reacia a lo largo de toda la huelga, especialmente su gerente general, quien se negaba a escuchar las demandas del Comité General de Huelga. Es durante la segunda etapa de la huelga, a finales de agosto, que, debido a la negativa de la UFCO para reconocer el acuerdo firmado entre los trabajadores y los productores nacionales, que se da inicio a una etapa de terror en las plantaciones, en donde varios trabajadores bananeros nicaragüenses fueron deportados y otros fueron encarcelados. Sin embargo, es cuando la policía incendió los ranchos donde se encontraban reunidos varios dirigentes de los huelguistas, incluidos Jaime Cerdas y Carlos Luis Fallas, que se da por culminado este movimiento social. En consecuencia, por el fracaso de la huelga, miles de trabajadores regresan a sus puestos y deben enfrentarse a un futuro incierto. Reformas sociales. A partir de 1940, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia tomó la presidencia del país como representante del Partido Republicano. En el transcurso de su mandato se llevaron a cabo una serie de reformas sociales, con el fin de cambiar la dura realidad del país en la época. Además, muchas de estas fueron el fruto de las incesantes luchas y manifestaciones que se gestaron desde décadas anteriores y que mencionamos anteriormente. Algunas de estas reformas fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, puesto que el país no contaba desde 1888 con un centro de estudios, debido a la medida tomada por don Mauro Fernández de decretar el cierre de la Universidad de Santo Tomás por considerarla ineficiente. Con la creación de la Universidad de Costa Rica ya no se impediría el desarrollo intelectual del país. Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social. La creación de esta institución ha sido importante porque con ella se establecen seguros obligatorios de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario. Cabe destacar que fue la primera institución con esa índole que se creó en Centroamérica,
Además, la Caja Costarricense de Seguro Social fue el inicio de la creación de varias instituciones sociales. Introducción en la Constitución de las Garantías Sociales. Estas constituían en el reconocimiento de que el trabajo es un deber social del hombre por medio del cual éste adquiere el derecho a una existencia digna de acuerdo con sus propias capacidades. Las garantías sociales establecen algunos de los siguientes aspectos: salario mínimo, jornada de 8 horas en el día y 7 en la noche, derecho a sindicalización, condiciones mínimas de higiene y de seguridad en el trabajo. Para completar estas leyes se crea el Código de Trabajo, emitido el 15 de septiembre de 1943, recopilando todas las leyes que sobre materia laboral existía en el país antes de 1940. Este Código de Trabajo contemplaba lo siguiente: 1. La creación del Ministerio de Trabajo. 2. Negociación colectiva entre problemas de patronos y trabajadores. 3. Derecho de organización de los trabajadores. Y 4. Establecía cortes de quejas por parte del trabajador. Por último, el Banco Nacional dirigió programas de ayuda a los pequeños agricultores mediante la extensión de crédito. Y junto con ellos, la Caja Costarricense del Seguro Social se organizó la construcción de viviendas a bajo costo. Ahora hablaremos de las repercusiones del reformismo. Todas estas medidas adoptadas por el gobierno de Calderón Guardia no eran bien vistas por la clase capitalista del país, ya que veían afectados sus intereses. Además, otro grupo que se oponía al gobierno era el Partido Comunista, que veía en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia el interés de gobernar más para ellos que para el pueblo. Sin embargo, la Iglesia estaba a favor de este gobierno por el motivo de la abolición de leyes liberales, permitiendo el restablecimiento de la educación religiosa en las escuelas y colegios oficiales. Por otra parte, los opositores del gobierno darían su respaldo a Calderón Guardia siempre y cuando éste cambiara su política a favor del pueblo. Teodoro Picado asumió el cargo de la presidencia en 1944 y tuvo que asumir grandes problemas económicos. Es por esto que promulgó leyes para ordenar las finanzas del país a través de la reforma fiscal. En el año 1947, la oposición al gobierno aún no había definido a su candidato para las elecciones. Al final, Otilio Ulate resultó candidato de la oposición y se desencadenaron arbitrariedades en el gobierno. Es por esto que el 23 de julio de 1947 se da inicio a la huelga conocida como Huelga de los Brazos Caídos, con carácter de resistencia pacífica. La mayor parte del comercio y diferentes empresas, así como los bancos, cerraron sus puertas. Durante estos días se dieron saqueos en los establecimientos de comercio, tiroteos por parte de la policía y varias personas resultaron heridas. Enseguida, para terminar con la huelga, se iniciaron conversaciones entre el presidente, los miembros del Tribunal Supremo Electoral y el delegado de la oposición, con el fin de llegar a un acuerdo. Así se convino y aprobaron varias garantías electorales. Guerra Civil de 1948. En las elecciones de 1948 resultó Otilio Ulate ganador. Sin embargo, el doctor Calderón Guardia no reconoció las elecciones del señor Ulate, ya que habían acontecimientos que daban a entender que se había cometido fraude, como por ejemplo el incendio en el Colegio Superior de Señoritas, que había destruido parte del material electoral. Después, estas elecciones se consideraron nulas por parte del Tribunal Nacional Electoral, lo que trajo consigo la Guerra Civil de 1948. Esta guerra era encabezada por don José Figueres Ferrer contra el gobierno.